buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva para hacer un especial de cómic mexicano. Estos van a ser en su mayoría cómics impresos en México por editoriales mexicanas o hechos por autores mexicanos o impresos de forma independiente por gente en México. Y pues vamos a darle porque pues hay muchísimo de dónde ver. Primero vamos a empezar con esto, que es un género ahí medio curioso, este género de ángeles y demonios que le encanta a los autores mexicanos. Aquí tenemos Incala número 1, que como pueden ver, aquí se ven las influencias, y es que el estilo mexicano utiliza muchos elementos del estilo cómic americano, pero también muchos elementos del manga que en aquel tiempo, en los años 90, entró con todo al país. Entonces es lo interesante del cómic mexicano, como que es una combinación muy sui generis de estilos que tienen algo de la historieta nacional, algo del cómic americano y algo del manga japonés. Aquí tenemos este Divino también número 1. Como pueden ver, los temas de ángeles y demonios son muy comunes, y tanto así que, por ejemplo, este Ángel Caído número 0, que este es como una precuela, se dio en esta convención que fue la TNGT2, la TNTGT2, que fue en el World Trade Center, y por eso tengo aquí esta revista conmemorativa del evento, que se dio en el mismo evento donde compré este número de Ángel Caído. Que es lo importante, que de hecho hay una película de Ángel Caído, y ahí en esa convención, en la TNT, se expuso todo los disfraces originales que se usaron para la película. Si no la han visto, se las recomiendo. No es muy buena, pero pues es una película de ciencia ficción y es mexicana, y pues la verdad el esfuerzo se agradece. Y pues aquí tenemos este cómic de esta temática. Por acá tenemos este de Luciérnaga, que este es como una antología de cómics estilo manga, hechos por varios autores aquí en México. Y aquí pues tengo varios de los tomos. De hecho, siendo concretos, tengo 4 volúmenes. Y pues aquí están esta colección. Acá tenemos esta que se llama Criaturas, que este más bien es un número 1 también, y este está importado de España. Este es un cómic también de autor, pero de España. Y como no tengo una caja de cómics españoles, pues este sí lo puse aquí, porque sentí que al ser de autor, era muy adecuado. Acá tenemos este que es más bien como que es para adultos, se llama Paula, es de este Bachan, y la verdad está bueno, está interesante, está dentro del universo de Edgar Clement, que es este universo creado también de ángeles y demonios. Entonces está interesante, muy interesante. Luego por otro lado acá tenemos este que se llama Dream Ruler. Sí, este es de Aikara, que es como un equipo, digamos, que como el estudio Clamp en Japón. Aquí en México esto es como un conglomerado, un estudio formado por mujeres en Monterrey, y pues ellas se encargan de compartir todas las responsabilidades de este manga. Hacen dibujo, tipografías, coloreado, distribución, impresión, todo. Y pues la verdad es que el cómic aquí en México está expuesto muy fuertemente por autoras femeninas. Entonces la verdad es que siempre es bonito tener ejemplos de todo. Ahora van a ver aquí muchos números 1, porque usualmente lo que pasa como con este The Awakeness número 1 es que muchas veces, bueno, en este caso es un número 2, muchas veces los cómics aquí en México no pasan de los primeros números porque pues la distribución es complicada. No hay apoyo por parte de las editoriales, y también la gente que compra luego a veces no le da chance. Por ejemplo, esta es la Colmena número 0. Este es un ejemplar de cortesía que igual lo obtuve en una convención. Lo padre de las convenciones retro de los años 90 es que muchas veces había cómics de cortesía por parte de estas editoriales independientes. Acá está el cómic de los Boy Scouts, ¿cómo ven? ¿Ya vieron? Un pesito también con este marcado estilo manga, muy bonito. La verdad que muy interesante que haya cómics de todos los tipos, muy interesante. Y es que aquí en México siempre hemos tenido una cultura del cómic. Yo, por ejemplo, luego conservo de estos cómics, por ejemplo, de estas portadas, porque el autor de estas portadas, de apellido Basaldúa, actualmente, así como lo ven, empezó en estas revistas económicas, y ahora ya anda en Estados Unidos ilustrando para Marvel en los cómics de Loki. Entonces la verdad es que se agradece, que haya espacio para estos ilustradores, pero lo que vean es que vean cómo el cómic
mexicano siempre ha existido y bajita la mano, luego la gente como que dice, no, pues es que el cómic en México no rifa. Le digo, no, ¿qué te pasa? Le digo, es tremendo el cómic en México. Le dije, lo que pasa es que pues, son géneros más urbanos, así como de ficheras, cosas así. Entonces luego la gente como que no compra el libro policiaco, el libro vaquero, pero siempre han estado ahí. Y es lo que me gusta mucho del cómic. Por ejemplo, este está muy parte, se llama Alebrije Arte número 1. ¿Ya vieron? Este es como un fanart. Ah, mira, aquí está, se llama Acrónicas. Miren, con su precio de 14 pesos. Y como ven, aquí toda la onda del furry fandom. Es lo que me gusta mucho del cómic mexicano. O sea, como que no se queda en un género. La gente en México dibuja cómics de todos los géneros y de todas las temáticas. Entonces, en ese sentido, si ustedes nunca han leído cómic mexicano, pues es muy rico en temas y muy interesante en cómo se realiza. Y desafortunadamente a veces no llega muy lejos en cuanto a las tiradas, pero siempre tienen ofertas muy interesantes, como en este caso Santo, la leyenda de la leyenda de plata. Miren aquí, Santo contra los vampiros. Son cosas que siempre me gusta a mí cuando leo cómics, pues leer de todo, ¿no? Aquí otros de esos cómics, que estas son ediciones especiales conmemorativas de la TNT, en donde pues servían como panfletos donde les hablaban de los autores que estaban invitados, traían, como pueden ver, pin-ups, se hacían artículos de los cosplayers, de otras convenciones que estaban por venir. Entonces pues la verdad es que sí estaba bastante interesante como un producto que te regalaban en el evento. La verdad, mis respetos para esas convenciones en donde te regalaban cosas, porque ahora todos los cómics conmemorativos tienen un precio adicional. Aquí, por ejemplo, tenemos este de Faraón, que este es otro de los grandes temas de los cómics mexicanos. Se hablaba mucho de épocas históricas remotas, entonces hay muchos cómics que les van a hablar de esas épocas. Y aquí, pasando a otro género, este es uno de mis favoritos. Estos son unos cómics hechos por una editorial allá en Monterrey. Pero vaya que despegaron, se llamaban Manga Mix. Y miren nomás, tuvieron un montón de cómics. Aquí, por ejemplo, tengo ese de Destello. Tengo aquí este Destello número 1. Tengo aquí Destello número 2. Todos estos son de la misma editorial. Acá tengo el Destello número 3. Acá tengo Destello número 4. Como pueden ver, a una chica que obtenía superpoderes. Acá tengo Destello número 5. Acá tengo este Destello número 7. Y digo, y si no seguí comprando estos cómics, créanme que no era porque no quisiera, sino porque aquí en la Ciudad de México luego eran difíciles de conseguir y solo los encontraban en ciertas convenciones. Pero miren, aquí yo tengo hasta Destello número 8. Tengo aquí la galería la galería de portadas y de pin-ups de Destello. Acá tengo el cómic Superhéroes número 1, también con Destello en portada, y miren, autografiado ahí por los autores, la verdad que muy padre. Acá tenemos Relámpago, que también es del universo de Destello. Aquí tenemos a Sly y Tecno, también del universo de Destello. Tenemos aquí a Góticos, también en el universo de Destello. Acá tenemos Góticos. Y aquí tenemos este que es Nikki, que es una onda así como muy ecchi, pero también dentro del universo de Destello. Entonces la verdad es que este editorial me gustaba. Vean cómo sí compré bastantes cómics de ese editorial, Manga Mix, y pues muy recomendados de los 90. Lo interesante con los cómics mexicanos es que, como este que es Xucuatl, es que si ustedes no estaban en la convención específica para comprarlos, estas publicaciones desaparecían. Entonces, para la gente que le gustan los cómics muy raros, los cómics mexicanos verdaderamente sí llegan a ser ultra rarezas, porque luego conseguirlos es un problema. Por ejemplo, estos fueron editados por una editorial llamada UFO, que tenían contenido más para adultos, pero estaba padre. Este, por ejemplo, que se llama Sucubus. Pues este es un cómic que habla de vampiros. Y la neta siempre me gustó mucho que este tipo de editoriales tuvieran como mucho ese enfoque más para adultos, porque de repente, pues sí, siempre que los cómics estén enfocados a un público infantil, pues no. Entonces, cuando no hay límites, cuando no hay barreras, pues la verdad es que los cómics quedan bastante interesantes, bastante buenos. Y pues desafortunadamente me parece que este nada más llegó al número 5 y se acabó. Pero buena miniserie, buen cómic. También aquí, está buenísimo. Este, por ejemplo, es un ejemplo de éxito. Este se llama Sedai TM, que eran como un flipbook. Traía 2 cómics en uno. Traía por un lado no me acuerdo de los nombres, porque Sedai TM era el nombre de la revista, pero traía 2 títulos. Me acuerdo que esta era Chicas Peleadoras de Sapporo,
Y este otro era, el Comealmas Kojiro, sí. Entonces, eran dos autores muy célebres en México en aquel tiempo, Sergio Pérez y José Luis Belmont. Todavía me acuerdo porque yo era muy fanático de ellos, de estos autores. Aquí tenemos el número 2, se los voy mostrando y fíjense cómo se iban alternando la aparición en portada, ¿no? La verdad es que a este cómic sí le fue muy bien, la verdad es que un comicsazo, tenía un estilo manga muy marcado, muy bien hecho, la verdad es que muy bonito. Y miren, también le fue a los autores que este fue uno de los ejemplos de cómic que terminaron, pero no por falta de ventas, sino porque los autores digievolucionaron. ¿A qué me refiero? A que los autores estaban haciendo esto mientras trabajaban en Editorial Vanguardia aquí en México, pero luego obtuvieron becas para irse a estudiar. Entonces tengo entendido que ambos autores pues se siguieron con sus estudios y empezaron a estudiar técnicas en 3D y demás, y tengo entendido que incluso uno de ellos, no sé cuál de los dos, pero uno de ellos se fue a hacer una especialidad de cómic allá en España. Entonces ya cuando regresaron, pues ya obviamente el cómic ya no siguió, se quedó, me parece, este fue el último número que salió, el número 9, pero la verdad es que sí les fue bastante bien. Y miren, por ejemplo, aquí acabó, ya vieron, acabó el Comealmas Kojiro, y aquí iba a empezar supuestamente un nuevo cómic, pero hasta aquí se quedó el proyecto. Pero vaya que les fue bien a los autores, porque por ejemplo yo sé que José Luis Belmont y Sergio Pérez regresaron, pero ya regresaron con otros títulos ya más importantes en Vanguardia, y sé que por ejemplo llegaron a ser editores ya de sus propias revistas. De hecho, estos autores fueron profesores en la escuela para hacer cómic y manga de Editorial Vanguardia, y también fueron editores de revistas. Entonces por ahí la revista Dibujarte, uno de ellos dos llegó a ser editor de dicha revista. Entonces la verdad es que les fue bien. Y luego aquí tenemos otro compilatorio, estos son 3 números, son otro compilatorio que se llama Códice Balam. En los 90 había muchos compilatorios donde se juntaban muchos autores y juntaban muchas historias para hacer este tipo de historias, este tipo de cómics, en donde se contaban historias tipo manga por diferentes autores. Y pues lo padre del cómic es que cada uno traía 3 historias, entonces te ibas quedando con las que a ti te gustaran. Pues estaba interesante. Luego por ahí aquí tenemos también de los hermanos Caballero un cómic que se llama Seraki, que sí es como de magia y hechicería para los fanáticos de los juegos de rol y demás. Estos estaban padres. Eran estos cuentos en mundos medievales, completamente dibujados, ideados por mexicanos. Y miren, en el caso de estos, están autografiados por los autores que me los autografiaron en su momento. Y miren, este fue el último número, el número 4, que estuvo con portada de Humberto Ramos, el famoso ilustrador de Amazing Spider-Man. Se las hizo, y con esto acabaron este cómic de Seraki. La verdad, muy buen proyecto, cortito pero bien hecho. Igual me gustó, Blue Demon Jr., El Legado. Aquí está autografiado también este cómic de Blue Demon Jr. de mano de Blue Demon Jr. Y tuvo el número 1, tuvo el número 2, y aquí miren, tuvo el número 3. Esta es toda la colección, es de Kaboom Studios. La verdad es que me parece un cómic bueno. Lo único que tuvo es que en ese tiempo costaba 25 pesos, que ese siempre ha sido el problema a veces con muchos cómics mexicanos. Los pongo en contexto. En ese tiempo, con 25 pesos, pues tú te podías comprar cómics fácilmente de otras editoriales. En ese tiempo, Editorial Televisa había adquirido los derechos de Marvel y estaba editando cómics de Spider-Man y de los X-Men en 19 y 18 pesos. Entonces a veces tener un cómic de 25 de Blue Demon pues no era competitivo contra cómics tan populares como los de Marvel. Entonces pues así fue la cosa. Entonces lo importante con el cómic mexicano es que era difícil de distribuir, porque pues no se hacían muchas copias. Era a veces difícil de encontrar porque se acababan los tirajes y no había reimpresiones. Y a veces eran caros porque se producían en cantidades menores. Por ejemplo, aquí está Valiant de Edgar Delgado, que ahora es muy conocido porque es colorista de Marvel, y él colorea actualmente todos los cómics de Star Wars y varios títulos para Marvel Comics en su línea de superhéroes. Entonces el Pato Delgado, muy conocido. Y aquí tengo también Valiant. Como ven, a mí siempre me ha gustado mucho leer cómics de todas las nacionalidades, y yo como mexicano pues no me iba a quedar atrás y no iba a dejar de leer cómic mexicano. Acá tenemos joyas de la mitologías, que pues no cabe, digo, no hay que señalar nada más, o sea, es claro, eran cómics que hablaban acerca de los mitos y las leyendas de diferentes partes del mundo, la verdad, muy ilustrativos, muy educativos, muy padres. Y aquí tenemos parte de la historieta mexicana clásica. Estos son los
súper sabios. Digamos que estos ya no son de mi época, son anteriores a mí, pero son cosas que luego cuando llegan, pues me gusta tener, porque luego son un referente cultural de México y pues de los cómics que se leían en aquel tiempo, ¿no? Entonces siempre que puedo, yo consigo de estos cómics para tener esos referentes históricos. Igual aquí Vidas Ilustres, este me encantó, ¿no? La vida y obra de H.P. Lovecraft. O sea, la verdad es que leer cómic en México antes era sinónimo de cultura y de entretenimiento, entonces igual aprendías y te cultivabas. Este me encantaba, este cómic que se llama Larva, está padrísimo porque incluso tiene, imagínense, este también es una antología de historias, pero así está de cañón que hasta tiene autores japoneses. O sea, la verdad es que muy bien dibujado, muy bien narradas las historias, muy diferentes unas de otras, y la característica aquí del cómic de Larva es que todo eran historias contraculturales que explotaban temas así como del satanismo, el punk, lo gótico. Entonces, muy interesante. Sí me gustaba mucho. Y por supuesto que también había ondas manga alternativas. Entonces, muy buena para los que les guste el cómic alternativo. Por otro lado, bien, es lo que les digo, aquí en México teníamos cómics de todo, hasta de cultos religiosos. Como ven, tenemos cómics de la Santa Muerte. ¿Cómo ven? Y aquí tenemos el número 1 de Tinieblas. Este fue una edición especial para una convención. Acá también lo tenemos. Luego tenemos aquí el número 1 de María Isabel. Esto sí en otras épocas. Y ustedes me dirán, oye, pues ¿qué es esto? Esto es un cómic, es un melodrama, es un cómic enfocado para un... Imagínense, tan amplio llegó a ser el mercado del cómic mexicano que estaban impresos de una vez a la semana. O sea, había entregas semanales y se imprimían hasta para todo tipo de públicos, no nada más adolescentes, jóvenes, sino hasta para señoras. Entonces, esto era un melodrama. A mí me encantó porque María Isabel evolucionó de ser un cómic a volverse una telenovela, y después de volverse una telenovela inspiró una película. Entonces así se los pongo. El cómic mexicano de verdad tuvo momentos brutales. Aquí también para los fanáticos de los Caballeros del Zodiaco, aquí tenemos esto que es una parodia. Estos son cómics enfocados para adultos, pero con temáticas de animes conocidos. Luego por aquí, hablando de eso, también aquí una etapa muy interesante del cómic en los años 90. Esto era hentai, o sea, cómic para adultos, pero miren nada más, hecho, distribuido y vendido en México. Y por supuesto, aquí tenemos varios números, entre ellos aquí cómics tengo varios, un seleccionado de mis autores favoritos, que aquí está Sergio Pérez, que por ahí empezó antes de hacer ciencia ficción, hacía hentai. Y aquí tenemos a Mono, este me encantaba, y este autor también se rifó y llegó a ser también editor en Edito Póster. Entonces, muy buenos cómics, muy padres, y es lo padre de aquel tiempo, que no había tanta censura y uno podría animarse a publicar cómics de todos los géneros. Y hablando de nada de censura, vean nomás, uno que por ejemplo este cómic siempre lo han tachado de ser políticamente incorrecto, a Memín Pinguín, porque pues para otros países donde no está bien el racismo, pues que se explote la vida y obra y se vea como una comedia esta vida de este chico de descendencia afroamericana, porque era mexicano a fin y al cabo, pero pues tenía obviamente ciertos rasgos afroamericanos, porque aquí en México, pues como saben, tenemos una comunidad también mestiza con mucha herencia afroamericana, sobre todo en el sur del país. Entonces, pues, la verdad es que a mí siempre me ha gustado, se me hace un clásico de los cómics, no se me hace que sea ofensivo en ninguna forma, y al contrario, es un cómic que retrata muy bien un estrato social bajo en nuestro país, y a final de cuentas una realidad que ha existido y que existe en México, y también retrata esa forma que tenemos los mexicanos de siempre ver las cosas desde un lado más positivo y de enfrentar la adversidad con alegría. Entonces la verdad es que Memín Pinguín también un clásico de toda la vida. Por otro lado, aquí tenemos uno, este me lo dio mi hermano, este se llama Jules de Papier, que son, era una pareja de ilustradores que contaban en estos cómics su día a día. Al principio empezaron a hacer webcómics y luego se convirtieron en cómics físicos, y si ustedes iban a festivales como la Conque, como Festo o la Mole, pues ahí los podían encontrar entre el cómic independiente. Entonces, también lo interesante son las variedades de formatos. Si se dan cuenta todo lo que ha pasado, no hay un formato como establecido como en el cómic americano. Hay de todos los tamaños. Hablando de cómic mexicano, hay desde cómics muy chiquitos hasta cómics grandototes, o cómics en el formato tradicional. Entonces es algo que me gusta mucho. Aquí, por ejemplo, tenemos este pasta dura de tomo 1, miren, de Editorial Porrúa, de La Familia Burrón, que si ustedes quieren
conocerlo. También es una sátira social de el estrato bajo de aquí de nuestro país, y la verdad es que se agradece que existan estas recopilaciones. Yo creo que todos en su momento deberían de leer alguna vez La Familia Burrón, porque háganme el favor, es un cómic considerado de culto. De hecho, en la biblioteca de Francia, sépanlo, tienen copias del cómic de toda la tirada de todos los cómics de La Familia Burrón, porque se considera un retrato fiel de la vida en Latinoamérica, específicamente en México. Entonces, otro clásico de toda la vida. Esto sería como sátira, ¿no? No he mencionado los géneros de los cómics, pero es que aquí de verdad hay cómics de todo. Y por ejemplo, aquí tenemos estos que se llaman fanzines. En este caso, eran como revistas informativas acerca del mundo del anime y el manga, pero miren, eran chiquititos. Entonces había una revista llamada Plan B, y si ustedes compraban la revista grande, les incluían estos mini fanzines como regalo. Entonces la verdad es que se veía aquí la pasión de los creadores de este tipo de publicaciones independientes, y la verdad se les agradece muchísimo. Por otro lado, acá tenemos revistas conmemorativas de convenciones. Esta es de la Conque, una revista conmemorativa, dice, de la Conque de 1998. Y miren, ahí dice: para Adrián, aprecio de tu cuate Eduardo Garza, la voz de Krillin. La segunda, la del Krillin ya adulto. Por otro lado, aquí tenemos este cómic conmemorativo de la Conque 96. Qué buenas convenciones, la verdad es que muy buenas. Acá tenemos este cómic conmemorativo de la Conque 97 que presentaba a Hellboy, porque en ese año estaba llegando Hellboy también de mano editorial Toucan aquí a México. Y por aquí tenemos la Conque 99, en donde se presentaba a Will Eisner. Imagínense qué invitados tenían aquí. Acá tenemos otro cómic gratuito. Este fue de otra Conque, esta fue de la Conque 2000. Me parece, esta ya no sé si se hizo se supone que la sede de la convención siempre era la misma, y era el Centro Médico Siglo XXI. Me parece que aquí ya se pasó al Parque Chedraui, al Parque Naucali. Y acá tenemos la MESIF 97, la que yo creo ha sido la convención más grande, bueno, junto con esta, la MESIF 98. Estas han sido las convenciones más grandes de cómics que hemos tenido aquí en México. Imagínense que están viendo casi una Comic Con. No voy a decir que es una Comic Con, pero es lo más cercano que pueden ver en Latinoamérica a una Comic Con de San Diego. La verdad es que la MESIF usó tantos recursos que por eso nada más se pudo llevar a cabo 2 años, en el 97 y en el 98. Entonces fueron convenciones brutales. De hecho, déjenme ver si encuentro un mapa aquí. O sea, de plano estaban usando todo el World Trade Center de la parte superior, y estuvo brutal. Yo nada más comparo esta convención en tamaño. Yo siempre digo a la gente, imagínense que combinan imagínense, esto está brutal. O sea, para que ustedes, esto es todo el segundo piso del World Trade Center, para que se den una idea. Una mole en el World Trade Center ocupaba nada más este pedazo, solo este pedazo. Cuando se hizo la TNT GT, que fue una de las más grandes que se hizo en toda que se ha hecho de una de las convenciones más grandes aquí en Latinoamérica, se ocupó solo este pedazo, o sea, como un poquito más de la mitad del salón principal, y este salón de conciertos. Entonces, y este salón para conciertos, que era un salón originalmente de cine. Entonces, imagínense qué tan grande era esta convención, que se ocupaban los 2 escenarios de todo el auditorio principal para conferencias grandes. Se usaban las 2 salas de cine aquí para exposición de películas. Se usaba todo el piso de venta. Toda esta parte de aquí, que eran los pasillos gruesos que tiene el World Trade Center, se usaban para los grupos de todos los clubes independientes, y toda esta parte de aquí estaba para autógrafos y para escultura. Y toda esta parte de aquí se usaba miren, esto estaba destinado a juegos de TCG. Aquí está Magic, aquí estaban los juegos de rol, aquí había cine, y miren nada más, aquí había incluso una sección para simuladores. No, es que se los juro, era una situación brutal esta convención. Vean nada más todos los expositores que había, toda la variante, todas las editoriales, ¿no? Incluso, díganme cuándo había una convención que tenga esta cantidad de este nivel de patrocinadores. Estamos hablando de Editorial Beat, estamos hablando de Pepsi, WFM. O sea, la verdad es que sí estuvo brutal esta convención, y me da mucho gusto tener estas revistas conmemorativas para recordarlo. Válgame. Ahora sí, esto está
esto sí está resultando brutal. Yo creo que vamos a partir este video en 2 partes. Y pues díganme si quieren la segunda parte del cómic mexicano para seguir. Porque la verdad es que sí, es bastante lo que tenemos. Seguimos aquí en contacto en Comic Cueva. Y pues estamos en contacto con ustedes siempre con la mayor variedad de artículos.